Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos todavía, ya esta es la cuarta semana parece, en el capítulo 12. Voy a leer ahora los versículos 28 en adelante. Juan capítulo 12, versículos 28 en adelante. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos a dejar hasta ahí esta lectura en estos momentos. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y lo que hemos visto hasta ahora es que los propósitos eternos de Dios se están cumpliendo fielmente en este pasaje. Lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, están cumpliéndose y van a ir cumpliéndose en un tiempo inmediato. Porque el versículo 23, Jesús dijo, la hora de la glorificación ha llegado, dice el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. A eso me refiero cuando digo que los propósitos eternos de Dios se están cumpliendo a la perfección. A eso me refiero cuando digo que lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, está cumpliéndose fielmente, paso a paso. La hora de la glorificación del Hijo de Dios ha llegado y también ha llegado la hora de la glorificación del Padre. Leímos recién en el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. El nombre de Jesucristo va a ser glorificado en esta hora. El Padre también va a ser glorificado. Y todo tiene que ver con el Evangelio, todo tiene que ver con la cruz, con el Calvario, con el Gólgota, con la sepultura y con la gloriosa resurrección de Jesucristo. Jesús está resuelto, Jesús está decidido, Jesús está dispuesto a cumplir con la voluntad de su Padre que lo envió. Recuerden, Padre, ¿qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Además, también ha llegado la hora de la salvación de los gentiles, que es representado por los griegos que visitaron a Jesús. En el capítulo 12, versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, le dijeron a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y cuando Felipe le dice a Jesús, unos griegos quieren verte, Jesús dijo, Jesús entendió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con la visita de los griegos, Jesús entiende que su hora ha llegado y que también ha llegado la salvación a las naciones gentiles. Entonces, además, llegó la hora
para el juicio de este mundo. La hora de la glorificación del Padre, la hora de la glorificación de Jesucristo, la hora para que los gentiles puedan entrar a la salvación en Cristo, es la hora también del juicio para este mundo. Miren el versículo 31. Miren el 31, por favor. Dice el texto, respondió Jesús y dijo, el 31, ahora es el juicio de este mundo. Llegó la hora también para que este mundo sea juzgado por aquella cruz en la cual Jesucristo va a dar su carne y su sangre por la vida del mundo. También ha llegado la hora para que el diablo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás, el que engaña al mundo entero, también ha llegado la hora para él. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora, ustedes pueden subrayar esa frase, ahora ha llegado la glorificación del Padre, ahora ha llegado la glorificación del Hijo, ahora ha llegado el juicio para este mundo, ahora ha llegado la hora del príncipe de este mundo para que sea echado fuera. ¿Se dan cuenta que los propósitos eternos de Dios se están cumpliendo a la perfección? Es la hora de la glorificación del Hijo, es la hora de la glorificación del Padre, es la hora en que los gentiles van a entrar a la salvación, es la hora del juicio para este mundo y es la hora para que el príncipe de este mundo sea echado fuera con el sacrificio de Cristo. Eso es lo que hemos considerado hasta ahora y vamos a seguir considerando. Pero el versículo 28, Juan capítulo 12, versículo 28, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré, dice el texto del versículo 28. Vino una voz del cielo. La voz decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces uno tiene que preguntarse acerca de esta voz que se oyó desde el cielo. Y lo primero que estuve pensando es que esta voz del cielo funciona de la misma manera como la voz del cielo que encontramos en el bautismo de Jesús y en la transfiguración de Jesús. Ustedes pueden recordar en el libro de Mateo que cuando Jesús estaba siendo bautizado para cumplir toda justicia, cuando vino el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre Jesús, en ese momento del bautismo se oyó una voz desde el cielo. La voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. En el monte de la transfiguración, también en el libro de Mateo, aparecen Moisés, quien representa la ley del pacto antiguo, y aparece también el profeta Elías, que representa a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando apareció Moisés y apareció Elías y aparecieron junto a Jesucristo ahí en el monte de la transfiguración. Lo interesante para mí es que Mateos y Marcos dicen que Moisés, Elías y Jesús estaban hablando, estaban conversando. Mateo no explica la conversación de Elías, Moisés y Jesús. Marcos tampoco la explica. Pero es interesante que el evangelista Lucas explica la conversación
que tenía Jesús, Moisés y Elías. Y veamos de qué estaban conversando estos tres hombres de Dios. Dice el libro de Lucas en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, por favor. Versículo 28. Lucas 9, 28. Dice el texto: aconteció como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra vez y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí viene, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban. Este es el tipo de conversación que tenía Moisés y Elías con Jesús, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés, Elías, hablando con Jesús de el Evangelio, del Gólgota, del Calvario, de la cruz, de la misión que el Padre le había encomendado a Jesús. Y me parece a mí que Moisés y Elías están animando a Jesús a cumplir con el mandamiento del Padre. Hablaban de Jerusalén. Moisés y Elías saben muy bien de que las misiones de Dios son muy difíciles de cumplir. Moisés y Elías saben de la carga que significa llevar a cabo la voluntad de Dios. Moisés y Elías saben que hay un peso, hay una carga emocional en cumplir fielmente la voluntad de Dios. Elías y Moisés también saben de lágrimas, saben de dolor, porque ellos también cumplieron con la misión que Jehová Dios les había encomendado a ellos. Y me gusta mucho de que Moisés, Elías y Jesús estaban hablando del Evangelio, de la crucifixión, del propósito de la muerte de Cristo, de la hora del Padre. Moisés y Elías hablando de la glorificación del Padre, hablando de la glorificación del Hijo. Moisés y Elías hablando de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de este sufrimiento. Hablaban de la partida que Jesús iba a tener en Jerusalén. Ese era el tipo de conversación de estos tres hombres de Dios. Hablaban de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo. Y están ahí para animar a Jesús, para fortalecer a Jesús. Están ahí para animarlo de que cumpla fielmente con la voluntad del Padre. Sabemos que Moisés representa la ley del pacto antiguo. Sabemos que Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. En ese mismo día se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, óiganlo a él, escúchenlo a él. Escuchen a mi Hijo amado, él es el Hijo de mi contentamiento, es el Hijo de mi corazón, es el Hijo de mi alma, en quien mi alma está agradada. Elías y Moisés, hablando de la partida de Jesús hacia Jerusalén. Elías y Moisés saben
de, de caminatas largas. Caminar a la cruz es una caminata muy larga, es una caminata muy pesada, es una caminata con muchos obstáculos, es una caminata con tropiezos, pero Jesús tiene que llegar a la cruz, Jesús tiene que llegar al Gólgota, Jesús tiene que llegar al Calvario, aunque le cueste dolor, aunque le cueste lágrimas, aunque le cueste sufrimiento. Él está resuelto, él está decidido en hacer la voluntad de su Padre. Recuerdo al profeta Elías allí en la cueva escondiéndose porque una mujer Jezabel quería asesinarlo. Recuerdo que un ángel se le apareció al profeta Elías y le dijo, el texto bíblico dice, y volviéndose el ángel del Señor la segunda vez, tocó al profeta Elías diciéndole, levántate y come, Elías, porque gran camino te resta. Levántate y come, porque tienes un largo viaje por delante, Elías. Levántate y come un poco, Elías. El viaje que tienes por delante es muy pesado para ti. Elías sabe de caminatas pesadas, de caminatas largas. Elías sabe de caminatas difíciles. Moisés en el desierto también sabe de caminatas largas y difíciles. Y Jesús va camino al Calvario, y Jesús va camino al Gólgota, y Jesús va camino a la cruz para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto que tenemos en el libro de Juan, Juan capítulo 12, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa frase, y lo glorificaré otra vez, es, es una referencia a la crucifixión y a la resurrección de Jesucristo, porque el Padre va a glorificar al Hijo, resucitándolo de los muertos y dándole un nombre que es sobre todo nombre. En el verso 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. En el Antiguo Testamento, los truenos se entendían como la voz de Dios. Eso nos dice el libro del Éxodo y el libro de los Salmos. También en el Antiguo Testamento, la voz de los ángeles era la voz de Dios. Recuerden en Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando, cuando se escucha como un trueno o como la voz de un ángel, se entiende en este contexto que se asimila a la voz de Dios. Pero para mí, lo que Juan quiere dejar muy en claro aquí con la voz del cielo, que la multitud entendió que podría haber sido un ángel o podía haber sido un trueno, es que fue una voz audible, fue una voz que todos pudieron oír. Eso es lo que Juan quiere dejar claro, una voz que todo el mundo pudo oír, como la voz del bautismo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, como la voz en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Jesús dice
En el verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esto significa lo siguiente. Esta voz no ha venido por causa mía, dice Jesús. Esta voz ha venido por causa de ustedes, de la multitud. Eso significa que esta voz del cielo sirve como otro testimonio de que Jesús es realmente el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Esta voz del cielo sirve como testimonio para que la multitud pueda de una creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Si las señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, recuerden que las señales Jesús las hizo para crear fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si las señales no eran suficientes para que las multitudes creyesen en Jesús, si los sermones de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, si los sermones, si los discursos de Jesús no fueron suficientes para que las multitudes creyesen en Jesús como el Cristo, entonces una voz del cielo por causa de la multitud podría ser otra señal para que la gente pueda creer realmente Jesús es el Cristo. Hemos visto sus señales, hemos visto sus milagros, hemos visto sus sanidades, hemos visto sus discursos. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Y ahora una voz del cielo. Y esta voz del cielo Jesús les dice, no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Esta voz del cielo sirve como señal para que las multitudes, para que la gente pueda aceptar, pueda creer que Jesús realmente es el enviado del Padre, de Dios. Nadie de la multitud podría quedar incrédulo ante esta voz de Dios desde el cielo. No fue un ángel, no fue un trueno, fue la voz de Dios y nadie puede quedar incrédulo ante la voz de Dios del cielo. Y esta voz del cielo no vino por causa de Jesús, sino vino por causa de la multitud. Estamos en un pasaje donde ha comenzado el momento de la glorificación de Jesús, ha comenzado el momento más significativo de toda la historia humana. Y me atrevería a decir, ha comenzado el momento más significativo de todo el universo entero. Porque en la cruz, en el Calvario, con la muerte de Cristo, van a ser reconciliadas no solamente las cosas que están en la tierra, sino que van a ser reconciliadas también las cosas que están en el cielo. Visibles, invisibles, tronos, principados, potestades. Ha llegado el momento más significativo para la historia humana. Ha llegado la hora más significativa de todo el universo. El evento de la cruz, el evento de la crucifixión de Jesús, llama a toda la humanidad a tomar una decisión, la decisión de creer en Jesús como el único camino al Padre, la única puerta para ser salvos, el único pastor que va a dar su vida por las ovejas,
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La cruz para las multitudes. La cruz puede ser poder de Dios, pero para los que creen. Pero la cruz también puede ser una locura para los que se pierden. Eso es la cruz para la humanidad. La cruz puede ser el poder de Dios, sabiduría de Dios, justificación de Dios, redención de Dios. Pero la cruz también puede ser una locura para la gente que rechaza el sacrificio de Cristo. La cruz puede ser olor de vida para los que creen en el Evangelio. La misma cruz puede ser olor de muerte para los que no creen en el Evangelio. Uno puede rechazar el sacrificio de Cristo. Otros pueden aceptar y creer en el sacrificio de Jesús. Recuerden el prólogo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no le dieron la bienvenida, no lo aceptaron, más a todos los que le recibieron, a los que le dieron la bienvenida, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con la voz desde el cielo también ha comenzado el juicio para este mundo. Miren el versículo 31, Juan capítulo 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo será echado fuera. Con la voz del cielo ha comenzado también el juicio para este mundo, el juicio para esta multitud. El pueblo de Israel ha visto las señales que Jesús ha hecho. El pueblo de Israel ha oído de los grandes discursos de Jesús. El pueblo de Israel ha visto el carácter santo, íntegro, perfecto de Jesús. Ahora el pueblo de Israel ha oído la voz desde el cielo en este pasaje. No hay excusas para la multitud. No hay justificación para la multitud. Ya no hay pretextos para no creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Están las evidencias, las señales que Jesús hizo. Están los grandes discursos que Jesús pronunció. Están las obras que Jesús hizo. Está el carácter perfecto de Jesús. ¿Quién me redarguye de pecado de vosotros? Dijo a él. Y ahora una voz que se oyó del cielo. Y le glorificaré otra vez. Y le glorificaré otra vez. Esa es la voz de Dios respaldando, confirmando de que Jesús es su Hijo amado, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Ya no hay excusas para la multitud, ya no hay pretextos para la multitud, ya no hay justificación. Aquí están las evidencias para que la persona pueda creer que Jesús realmente es Dios hecho carne, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que Jesús es el pan de vida y el que cree en él nunca más tendrá hambre,
que Jesús es la luz del mundo, que el que lo siga a él nunca más andará en tinieblas, que Jesús es la resurrección y la vida, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Jesús es el único salvador del mundo. Por eso ya no hay pretextos. Aquí están las evidencias, están las señales, están los discursos, está el carácter perfecto de Jesús, está la voz del cielo. Ahora entonces, el juicio de este mundo ha llegado. También ha llegado para que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Versículo 31. Y ustedes pueden observar la repetición de la palabra ahora. Mira el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz representa el juicio para este mundo. La cruz representa la culpabilidad de este mundo. El mundo incrédulo, el mundo que rechaza el sacrificio de Jesús, se condenará a sí mismo por haber rechazado la única puerta de salvación, al único mediador entre Dios y los hombres. El mundo incrédulo se condenará a sí mismo por haber rechazado el único camino para llegar al Padre. El mundo incrédulo se condenará a sí mismo por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo rechazó la única luz que podía salvarlos a ellos. El mundo amó más las tinieblas que la luz. Eso significa que el juicio de este mundo ha llegado. La cruz ha sentenciado al mundo incrédulo por haber rechazado al Hijo de Dios. Recuerden, el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Pero el Evangelio también puede ser locura a los que no creen. El Evangelio es olor de vida para los que creen, pero es olor de muerte para los que rechazan. Entonces, ahora el mundo, la humanidad, el hombre, ya no puede justificarse, ya no puede tener pretextos, ya no hay excusa. Ahí está la cruz, ahí está el sacrificio. Llegó la hora del juicio para este mundo. La cruz es instrumento de salvación. La cruz es instrumento de perdición también. La cruz es instrumento de vida. La cruz es instrumento de muerte también. Ha llegado el juicio para este mundo. Ya Jesús hizo todas las señales que tenía que hacer. Predicó todos los discursos que tenía que predicar. Y además tenemos la voz del cielo. Entonces, la decisión tiene que tomar la multitud. La decisión de creer o de rechazar es de la multitud. La gente tiene que tomar sus propias decisiones de creer que realmente Jesús es el Salvador del mundo, es el Cristo, es el Hijo de Dios, quien puede rescatarme, quien puede perdonarme, quien puede libertarme de mis pecados, o puedes rechazar a Jesús. Pero aquí están las evidencias. Además, dice el versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Así como la cruz representa juicio para este mundo, también la cruz representa el juicio sobre Satanás. Jesús en el Evangelio lo llama el príncipe de este mundo. En Efesios, Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire. En Segunda de Corintios, Pablo lo llama el Dios de este siglo. A Satanás se le llama el príncipe de este mundo porque él tiene al mundo bajo su dominio, bajo su potestad, bajo su oscuridad. Los tiene esclavizados con el pecado. A Satanás se le llama el Dios de este siglo porque él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Jesús dice en el versículo 31, el príncipe de este mundo ahora será echado fuera. La cruz y la resurrección de Jesús fue la gran derrota del príncipe de este mundo. Jesús vino con el propósito de destruir, de deshacer las obras del diablo. Ser echado fuera significa o equivale a destruir al príncipe de este mundo. En el libro de Hebreo, me parece, en el 2.14, Hebreo 2.14, hermanito, por favor. Me parece que Hebreo 2.14 dice, Hebreo 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, toda su vida, sujeto a servidumbre. Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto significa que el príncipe de este mundo ha sido expulsado de su dominio sobre la muerte, ha sido echado fuera de cualquier dominio de Jesús. Eso significa que Jesucristo, con la muerte en la cruz, con su sacrificio, deja o dejó inoperante, ineficaz el imperio del príncipe de este mundo. El diablo, Satanás o el Dios de este siglo ya ha sido arrojado afuera por el evangelio poderoso de Jesucristo. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis capítulo 12? Apocalipsis capítulo 12 dice, versículos 7 en adelante, Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Dice, yo ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, a los incrédulos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio del Evangelio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El príncipe de este mundo fue echado fuera. Significa que el príncipe de este mundo ahora no tiene ningún poder,
ninguna autoridad, ningún dominio, ningún control sobre la iglesia del Señor, sobre los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, por los que han sido libertados del pecado, por la verdad del Evangelio, por aquellos que aceptaron y recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera, ya no puede dominarte, ya no puede controlarte, ya no tiene potestad sobre tu vida si has nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Si has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, si tus pecados ya han sido perdonados, si has sido lavado en la sangre de Cristo, el príncipe de este mundo ya no tiene potestad sobre tu vida, porque ha sido echado fuera por la cruz, por el Evangelio, por la resurrección de Cristo. El diablo ya no puede acusar a los escogidos de Dios, como lo hacía en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Zacarías, cuando Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué. El diablo ya no puede acusar a los escogidos de Dios. Y yo digo en esta mañana que el único poder, la única autoridad que el príncipe de este mundo podría tener sobre mí, podría tener sobre tu vida y sobre los hijos de Dios, el único poder que podría tener sobre ti es aquel que tú le puedes otorgar, que tú puedes permitirle que tenga poder sobre tu vida. Me acordé de Judas Iscariote. Satanás llenó su corazón aquí mismo en el Evangelio de Juan. Miren el capítulo 13. Miren el capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 2. Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban la Santa Cena, cuando Jesús le lavó los pies a los 12 apóstoles, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. El diablo usó a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote permitió que el diablo lo usara a él. Mira el 13:27 del Evangelio de Juan. Y después del bocado, después de haber comido, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas y Judas permitió que Satanás entrara en su vida. Me acuerdo del matrimonio de Ananías y Zafira. Pedro les dijo en Hechos capítulo 5, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Ananías y Zafira eran cristianos, habían nacido de nuevo, pero permitieron que Satanás llenara sus corazones para mentir a los apóstoles. Y no le habían mentido a los apóstoles, le habían mentido al Espíritu Santo. El caso de los hermanos de Corintio, cuando ese pecador arrepentido regresó a la iglesia de Cristo, el que había fornicado y tenía relaciones con su madrastra, luego él regresa arrepentido, triste, quebrantado en su corazón, y los corintios no querían perdonarlo, no querían aceptarlo, no querían recibirlo, no querían fortalecerlo, no querían consolarlo. En ese contexto, Pablo les dice que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, pues conocemos sus métodos y sus maquinaciones. Eso significa que cuando el cristiano no quiere perdonar y no quiere consolar y no quiere fortalecer y no quiere recibir a los hermanos, le está dando lugar al diablo. En el caso de Efesios, cuando Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo, cuando no queremos reconciliarnos entre los hermanos. Es decir, que el cristiano puede darle cabida a Satanás para que entre a su vida. Tengamos cuidado.
porque el príncipe de este mundo ya fue echado fuera, pero anda como león rugiente buscando a quien destruir, a quien devorar del pueblo de Dios. Ahora ese príncipe de este mundo opera en aquellos hijos desobedientes. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los hermanos de Asia. Dice Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Aquí tenemos un buen ejemplo de cristianos que enfrentaron al maligno, enfrentaron al príncipe de este mundo, enfrentaron al Dios de este siglo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Estamos hablando de cristianos que ya han sido perdonados por la sangre de Cristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Tienen comunión con el Padre y tienen comunión con Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno con la palabra de Dios, porque ustedes se fortalecieron en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos cristianos vencieron al maligno con la palabra de Dios, con fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando toda la armadura de Dios para estar firme y para resistir en el día malo contra los dardos del fuego del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad. Dios nos ha dado toda la armadura para protegernos de todos los ataques y dardos del maligno. Pero el príncipe de este mundo, con la muerte de Jesucristo, con la sepultura y resurrección gloriosa de Cristo, ese príncipe de este mundo, ese Satanás, ese diablo, ese serpiente antigua, ha sido echado fuera, ha sido arrojado, ha sido arrojado, ha sido echado fuera, dice Jesús, ha sido derrotado. Ya no tiene potestad sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia del Señor, a no ser que alguien lo deje entrar y le dé cabida al príncipe de este mundo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ser levantado podría ser una referencia a su resurrección entre los muertos, pero según este contexto es una referencia a la cruz, porque dice el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Me gusta mucho lo que dice el versículo 32. Miren el versículo 32, por favor. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Subraya eso. A todos os atraeré a mí mismo. En este contexto, recuerden que los griegos que visitaron a Jesús representan a las naciones gentiles. Los griegos que representan a las naciones gentiles van a ser atraídos por el evangelio
de Jesús, la atracción de todos los hombres hacia Jesucristo significa que será echado fuera. Me explico. Jesucristo va a traer a todos a Él mismo por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la cruz y de su resurrección. Esto significa también que Satanás no tiene poder sobre las naciones gentiles que van a creer y van a convertirse a Jesucristo. Los atraeré a mí mismo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Ya el príncipe de este mundo no va a tener poder sobre los que creen en Jesús, sobre los que se convierten a Jesucristo. No va a tener poder sobre ellos, porque van a ser atraídos a Jesucristo, van a ser propiedad de Cristo, herencia de Cristo. Jesús los va a sellar con el Espíritu Santo. Recuerden que cuando nos convertimos a Jesús o cuando una persona se convierte a Jesucristo, es trasladada de las tinieblas al reino de la luz. Recuerden que antes no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios. Recuerden que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Pero Dios, que rico en misericordia, nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El príncipe de este mundo no tiene nada que ver con nosotros. Las tinieblas no tienen nada que ver con nosotros. El propósito de la muerte de Jesús es atraer a las naciones a su evangelio y a su reino. A todos atraeré a mí mismo, dice el texto, capítulo 12, versículo 32 al final. A todos atraeré a mí mismo. Eso me recordó también que Jesús había dicho que el Padre atraería a los escogidos a Jesucristo. Mira el capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre trae a las ovejas a Cristo. Y el que a mí viene, traído por el Padre, no le echo fuera. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí. Ahora Jesús dice que su muerte tiene como propósito de atraer a las multitudes a Él mismo, a las naciones. Las naciones van a ser atraídas a Él. Tanto el Padre como el Hijo tienen poder de atraer a los escogidos a la salvación por medio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dice a todos, está hablando de judíos, de gentiles que iban a responder al Evangelio de Jesucristo, tanto en Pentecostés, con la predicación del apóstol Pedro, cuando como 3,000 personas creyeron en Jesús, se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y 8 años después, en la casa de Cornelio, los gentiles recibieron
el evangelio, recibieron la palabra de vida y también fueron convertidos a Jesús. A todos atraeré a mí mismo, tanto judíos como gentiles. Pedro lo dijo de otra manera: a cuantos el Señor nuestro Dios llamare al evangelio. Dios está llamando a todos a la salvación y al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Jesús es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Dios es salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen en su Hijo Jesucristo. Dios está llamando a la salvación, pero no todos han creído al anuncio del Evangelio. El profeta Isaías, y Pablo citando al profeta Isaías en el libro de Romanos, dice: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, los que creen en Jesucristo serán perdonados y serán salvados de todos sus pecados. A todos los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que se arrepientan de corazón serán perdonados de todos sus pecados. Pedro dijo en Hechos 2:38: arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ananías le dijo a Saulo: ahora, hermano Saulo, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, van a alcanzar la salvación. Los que sean bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo serán salvos y perdonados. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les digo en esta mañana a los que han sido perdonados, a los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo: mantengámonos salvos, siguiendo fielmente la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Mantengámonos salvos, mantengámonos en el camino recto, en el camino de la justicia, en el camino de la verdad. El que es salvo, manténgase salvo, manténgase perdonado, manténgase en la comunión con Dios, en la comunión con Jesucristo. El que cree, siga creyendo en Jesucristo. Amén. Para terminar, voy a dejar los versículos 35 y 36. Voy a saltarme allá. Pasamos a Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. A Juan le encantan los contrastes. Una persona puede estar en la luz o una persona puede estar en las tinieblas. No hay términos medios para Juan. Los hombres pueden caminar en la luz o pueden caminar en las tinieblas. Y si tú te das cuenta, hermano querido, hermanita querida también,
Hay un énfasis en la palabra luz que a mí me llamó mucho la atención, por si acaso. Por lo menos 5 veces se repite. Mira el 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. 5 veces Jesús menciona la palabra luz en este pasaje. Recuerden el prólogo. Jesús es la única luz verdadera que alumbra a todos los hombres venidos a este mundo. Recuerden que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Recuerden que Jesús dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, no andará más en tinieblas. ¿Por qué es importante lo que voy a decir o lo que estoy diciendo ahora? Los judíos, los israelitas, esta multitud, tenía luz para recibir a Jesús como el Cristo, para recibir a Jesús como el Mesías, para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Esta multitud tenía luz. Dice el versículo 35, mira el 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Y luego dice, andad entre tanto que tenéis luz. Fíjense, aún por un poco está la luz entre vosotros. Jesús hablando a la multitud. Andad, caminad, entre tanto que tenéis luz. Entre tanto que tenéis luz. Hermanos, los judíos tenían luz suficiente para creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Jesús les dijo en Juan 5, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos tenían las escrituras, tenían la ley de Moisés, tenían los salmos, tenían los profetas. Los judíos eran la adopción y la gloria. Los judíos tenían el pacto. Los judíos tenían el culto verdadero a Dios. Los judíos tenían las promesas de Dios. De los judíos iba a venir el Cristo. La salvación venía de los judíos. En la conversación Jesús con la mujer samaritana. Pero esta luz iba a estar con ellos por un poco de tiempo. El Mesías iba a estar con ellos por un poco de tiempo. Ellos tenían luz, tenían las escrituras del Antiguo Testamento, tenían los pactos, la gloria, el culto al Dios verdadero, la salvación venía de los judíos, el Mesías venía de Israel, el libertador venía. Ellos tenían luz suficiente para aceptar, para creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Las señales estaban delante de ellos. Los grandes discursos del gran yo soy estaban delante de ellos. Los judíos tenían suficiente luz para creer en Jesús. Pero esta multitud amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Los judíos estaban totalmente enceguecidos. Los judíos estaban totalmente endurecidos en sus corazones.
lamentablemente, con toda esa luz que ellos tenían, no vieron al Cristo, no vieron las señales, no vieron al Mesías, no vieron al que vino a salvarlos, no lo vieron. El Cristo estaba delante de sus ojos como la única luz del mundo y no lo vieron. Por más que leían la ley de Moisés, los salmos y los profetas, no vieron al Cristo ahí. Jesús dice en el verso 35, en el verso 36, disculpen, 12:36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Creed es fundamental. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del unigénito del Padre, en el nombre del Hijo de Dios, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, el que digo ser, antes que Abraham fuese, yo soy, en vuestros pecados moriréis. Creed en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, es fundamental para la salvación, para recibir el perdón de pecados, para nacer de nuevo, para ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Creer en la luz, ese es el tema central del Evangelio. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en Jesús significa creer y continúa creyendo en Jesús. Creer es un mandamiento. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pongan su confianza en la luz. Y dice terminando en Juan 12:36, mira cómo termina Juan 12:36. Para que seáis hijos de luz. La palabra seáis, para que seáis, indica la conversión, el nuevo nacimiento del que ha creído en Jesús en el momento de su nuevo nacimiento, en el momento de su bautismo. Ahí está la conversión. Para que seáis los que creen, para que se conviertan, para que nazcan de nuevo, para que sean regenerados, renovados en el Espíritu Santo. Creer en Jesús es pasar de muerte a vida. Creer en Jesús es pasar del diablo a Dios. Es pasar de la luz a las tinieblas. Amén. Y por último, ahora sí, por último, quiero que mires conmigo Juan 12:29. Mira 12:29, la primera palabra. Y la multitud que estaba allí, subraya eso. Y la multitud que estaba allí, la que escuchó la voz del cielo, la multitud que vio las señales de Cristo, la multitud que vio los milagros de Cristo. No debemos pasar por alto esto para todo lo que se viene. No debemos pasar por alto que esta es la última vez que se menciona la multitud en el ministerio de Jesús.
Las multitudes ya han visto las señales de Jesús. Las multitudes ya han escuchado los sermones de Jesús. Las multitudes ya han visto las obras de Jesús. Las multitudes han visto el carácter santo, limpio, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, sin mentira, sin engaño de la persona de Jesús. Las multitudes ya lo han visto, lo han oído todo de Jesús. Ahora es decisión de la multitud de creer en Jesús como el Cristo o rechazarlo totalmente. Y también es la decisión de cada persona que escucha el Evangelio de Jesús. Ya las cartas están sobre la mesa. Ahora es decisión de esta multitud. Jesús ya no le va a hablarle más a la multitud. Ya no le va a predicar más a la multitud. Ya no va a hacer más señales. La otra vez que veamos a la multitud, solamente vamos a verla cuando griten, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahí vamos a ver nuevamente a la multitud. Pero esta es la última enseñanza, el último discurso, el último mensaje para la multitud. Ya la multitud escuchó la voz del cielo. Amén. Pero quiero retirarme en este jueves con una observación para ti, hermano, y para mí. Una pequeña observación. Mira Marcos capítulo 4, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 4. Versículo 21. Marcos capítulo 4. Jesús viene hablando de que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Ahora Jesús va a comparar la palabra de Dios como una lámpara encendida, como una luz encendida, como una antorcha, digamos. Dice el 21, Marcos 4:21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús compara la palabra de Dios como una lámpara encendida. La vida cristiana debe brillar, debe brillar. Ahora, en este versículo que he leído, ¿con qué finalidad, con qué propósito se le da a una persona una lámpara encendida cuando su casa está llena de oscuridad? Si la casa está llena de oscuridad y se te da una lámpara encendida, ¿es para ponerla debajo de la tierra, debajo de la cama o para ponerla encima en el candelero? Para dar luz y hacer brillar esa luz en medio de la oscuridad, uno tiene que decidir ocultar la luz, esconder la luz o colocarla en un lugar donde todos la vean. Para mí es inconcebible, es inconcebible que una persona que se le dé una lámpara encendida la esconda cuando su casa está en completa oscuridad. Pero es mucho más inconcebible para mí cuando un cristiano trata de ocultar la luz del evangelio en un mundo que está completamente en oscuridad. Es mucho más absurdo ver a discípulos del Señor que quieren esconder, quieren ocultar la verdad de la palabra de Dios a personas que están en la oscuridad. El mensaje del reino de Dios debe salir al mundo porque este mundo necesita la luz del evangelio.
Y Cristo nos entregó el Evangelio no para esconderlo, no para ocultarlo, sino para mostrar esa luz que salva a los hombres. Por último, Dios nos ha dado el privilegio de que podamos, por misericordia, entender su palabra. Tenemos el privilegio de que Dios cada domingo en los cultos de adoración nos esté hablando, nos esté dando comprensión, entendimiento, discernimiento de su palabra y salimos los domingos, Dios habló a mi corazón, Dios habló a mi vida. Es un privilegio, porque usted y yo recibimos luz de la palabra todos los domingos, a veces 3 veces en la semana. Pero te pregunto, ¿has considerado alguna vez que este privilegio de oír palabra de Dios, de entender palabra de Dios, de comprender la palabra de Dios, es una responsabilidad también? Es una responsabilidad, porque se nos está dando luz de la palabra, se nos está dando entendimiento de la palabra, se nos está dando comprensión de la palabra, no para ocultarla, no para esconderla, sino para compartirla y darla a conocer a los que están en oscuridad. El Salmo 119, versículo 130, por favor. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Dice el texto bíblico. Dice el texto bíblico. La exposición de tus palabras, la exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Cuando tú expones la palabra, cuando tú predicas la palabra, cuando tú compartes el evangelio de Cristo, estás alumbrando, estás iluminando a las personas que están en tinieblas. No solamente resplandece tu vida, no solamente se ilumina tu vida, sino que iluminas y resplandeces con la palabra a otros. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, vamos a continuar el próximo jueves con la conclusión del capítulo 12. Me parece que quedan 2 pasajes más, pero vamos a continuar con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a orar en la presencia de nuestro Dios. Hermano Manuel Herrera, de Uruguay, nos va a dirigir en una oración. Por favor, mi socio lindo.